Me llamo Iván Escobedo y durante mucho tiempo pensé que las historias sobre casas malditas eran exageraciones inventadas para asustar niños. Siempre creí que cualquier ruido tenía una explicación lógica, que las sombras eran producto del cansancio y que el miedo podía hacerle trampas a la mente. Después de lo que viví en 2021, en una vieja casa que rentaba en las afueras de Zacatecas, dejé de pensar así. Aún hoy, 5 años después, sigo durmiendo con las luces encendidas. No porque crea que algo va a aparecer frente a mí, sino porque descubrí que existen lugares donde el mal puede quedarse a vivir. Trabajaba como cocinero en un restaurante del centro y compartía turnos con un hombre llamado Mauro. Era reservado, educado y nunca hablaba de su familia. Un día llegó con el rostro desencajado. El cuarto donde rentaba había sido vendido y necesitaba un lugar donde quedarse unas semanas. Sentí lástima. Vivía solo, tenía una habitación libre y acepté sin imaginar que aquella decisión destruiría mi vida. Llegó un sábado por la tarde con pocas pertenencias. 2 maletas, una mochila y un viejo baúl de madera oscura asegurado con cadenas oxidadas. Antes de bajar el baúl de la camioneta, un olor nauseabundo escapó por una pequeña rendija. Era una mezcla insoportable de humedad, carne descompuesta y tierra recién removida. Pensé que llevaba ropa vieja o algún animal muerto por accidente. Cuando intenté ayudarlo, me sujetó con tanta fuerza de la muñeca que todavía conservo la marca. Ese no lo toques. Fue la única vez que levantó la voz. En cuanto el baúl cruzó la puerta de mi casa, la temperatura descendió de golpe. Afuera hacía calor, pero dentro sentí un frío húmedo que me atravesó los huesos. Las ventanas comenzaron a empañarse y el aire adquirió un olor rancio que jamás volvió a desaparecer. Aquella misma noche casi no pude dormir. Escuché pasos lentos recorriendo el pasillo. No eran pasos normales. Sonaban como si alguien caminara descalzo, arrastrando la planta de los pies sobre el piso. Me levanté convencido de que Mauro estaba despierto, pero encontré el corredor completamente vacío. Su puerta permanecía cerrada y debajo de ella escapaba una luz rojiza que parecía moverse, como si varias velas estuvieran encendidas al mismo tiempo. Los días siguientes fueron peores. Las moscas comenzaron a aparecer por cientos. No importaba cuánto limpiara la casa. Entraban al baño, se pegaban en las paredes, cubrían las ventanas y revoloteaban alrededor de la puerta de la habitación de Mauro. Después llegaron cucarachas grandes, negras, que parecían salir únicamente de debajo de esa puerta. Fumigué toda la casa 2 veces. No sirvió de nada. Empecé a enfermarme. No tenía fiebre, pero mi cuerpo temblaba constantemente. Despertaba agotado, como si alguien hubiera permanecido observándome toda la noche. Perdí el apetito y cada vez que cruzaba el pasillo sentía que alguien respiraba detrás de mi cuello. Al principio pensé que era estrés. Después comenzaron los susurros. No provenían de una habitación específica. Parecían salir de las paredes. Eran decenas de voces hablando al mismo tiempo en un idioma imposible de entender. Cuando intentaba concentrarme para distinguir alguna palabra, todas callaban de golpe. Una madrugada desperté porque escuché la licuadora funcionando en la cocina. Eran las 4:30 de la mañana. Molesto, salí dispuesto a reclamarle a Mauro. La cocina estaba vacía. La licuadora seguía conectada, vibrando sola sobre la barra. Nadie la sostenía. Nadie estaba ahí. Mientras la observaba, el motor se apagó por sí solo. En ese instante escuché una risa infantil detrás de mí. Corrí hasta mi habitación y cerré la puerta con seguro. No dormí. Las noches siguientes comenzaron a suceder cosas que jamás he podido explicar.
Las fotografías familiares aparecían boca abajo. Los relojes dejaban de funcionar exactamente a las 3:13 de la madrugada. Los focos explotaban únicamente frente a la puerta del cuarto de Mauro. Más de una vez desperté con marcas negras en la espalda, como si una mano llena de ceniza hubiera permanecido apoyada sobre mi piel durante horas. Lo peor ocurrió 8 días después. Regresé temprano del trabajo porque me sentía enfermo. La casa estaba completamente silenciosa. Entonces escuché una voz. Era la de mi madre. Mi madre había muerto hacía 6 años. La escuché llamarme desde la habitación de Mauro. No era un grito. Era exactamente su voz. La misma entonación. La misma forma de pronunciar mi nombre. Sentí un impulso irresistible de abrir la puerta. Cuando giré la perilla, el olor me hizo vomitar antes de entrar. Dentro del cuarto casi no había muebles. Las paredes estaban cubiertas con símbolos dibujados usando una sustancia oscura ya seca. Había docenas de veladoras consumidas y fotografías de personas desconocidas atravesadas con clavos. En medio del cuarto estaba el baúl. Abierto. Vacío. Pero el piso alrededor estaba lleno de tierra húmeda. Huellas descalzas salían del interior del baúl y continuaban por toda la habitación hasta desaparecer debajo de la cama. Me agaché lentamente. Jamás debí hacerlo. Debajo de la cama había alguien. No era Mauro. Era una figura humana completamente desnuda, cubierta de tierra negra, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, sonreía sin pestañear. Pensé que estaba muerto. Hasta que comenzó a salir lentamente, arrastrándose hacia mí sin dejar de sonreír. Retrocedí desesperado y corrí hacia la puerta, pero la casa entera empezó a retumbar como si alguien caminara sobre el techo. Las paredes crujían. Los focos estallaron. Las voces comenzaron a gritar todas al mismo tiempo. Y entonces escuché a Mauro detrás de mí. No voltees, porque ya sabe cómo te ves. No obedecí. Cuando giré la cabeza, Mauro tenía la mandíbula completamente abierta, mucho más de lo que un ser humano puede abrirla. De su garganta salían decenas de voces diferentes, mientras una sombra enorme, mucho más alta que él, emergía lentamente desde el interior del baúl. No recuerdo cómo escapé. Los vecinos encontraron la casa vacía esa misma noche. Nunca volvieron a encontrar a Mauro. La policía aseguró que la habitación llevaba meses desocupada y que nadie había vivido allí conmigo. Pero eso es imposible. Todavía conservo fotografías donde aparecemos trabajando juntos. Lo verdaderamente aterrador ocurrió 3 semanas después. Revelé las imágenes para entregarlas a los investigadores. En todas, donde debía estar Mauro, únicamente aparecía el viejo baúl de madera. Y detrás de mí, reflejada en cada ventana, siempre estaba la misma figura cubierta de tierra, observándome con una sonrisa que nunca he vuelto a olvidar. Mi nombre es Esteban Rojas y durante muchos años me negué a contar esta historia porque nadie me habría creído. Incluso hoy, 16 años después, sigo despertando algunas madrugadas convencido de que escucho aquellos mismos golpes detrás de las paredes de mi casa. Los médicos dicen que son secuelas del trauma. Yo sé que no.
Todo ocurrió en 2008, en un pequeño poblado de la Sierra de Hidalgo. Mi padre había heredado una vieja casona de un tío lejano al que casi nadie visitaba. La propiedad llevaba cerrada más de 15 años y necesitábamos venderla para pagar varias deudas familiares. Como yo era albañil y conocía algo de electricidad, me ofrecí para repararla antes de ponerla en venta. Los vecinos intentaron convencerme de que no lo hiciera. No hablaban de fantasmas ni de demonios. Decían algo mucho peor. Aseguraban que la casa no permitía que sus dueños se marcharan. Me reí. Pensé que era una de esas leyendas inventadas por la gente del pueblo para explicar abandonos, suicidios o simples desgracias. Llegué un viernes poco antes del mediodía. El portón apenas abrió después de varios intentos. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero algo llamó mi atención desde el primer momento. No había telarañas. Era extraño. Una casa abandonada durante tantos años debía estar infestada de insectos, pero ahí no había absolutamente nada vivo. Ni arañas, ni moscas, ni hormigas. Solo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando entre las habitaciones. Mientras recorría el lugar descubrí muebles intactos, fotografías familiares y una mesa servida como si alguien hubiera salido unos minutos antes. Los calendarios seguían marcando abril de 1993. Esa fue la fecha en la que desapareció el último propietario. Nadie volvió a verlo. Durante la tarde trabajé reparando ventanas y retirando madera podrida. Todo parecía normal hasta que encontré una pequeña puerta escondida detrás de un armario. Conducía a un sótano. El aire que salía de allí estaba helado. No olía a humedad. Olía a tierra recién removida. Bajé con una linterna. Las paredes eran de piedra antigua y estaban cubiertas por cientos de arañazos. No eran marcas de herramientas. Parecían hechas con uñas. En una esquina encontré frases grabadas una sobre otra. No me dejen dormir. Ella sigue aquí. No escuchen cuando llore. La última frase era diferente. Estaba escrita con algo oscuro, casi negro. Si ya entraste, ya eres parte de la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí subir inmediatamente. La puerta del sótano ya estaba cerrada. Empujé varias veces. No se movía. Entonces escuché pasos arriba. Lentos. Pesados. Como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Golpeaban el piso exactamente encima de mi cabeza. Subí corriendo y encontré la puerta abierta. No había nadie. Pero la mesa del comedor ya no estaba donde la había visto. Había cambiado de lugar. Las fotografías familiares también. Ahora todas estaban acomodadas frente a mí. Y en cada una de ellas aparecía un hombre desconocido. Vestía exactamente la misma ropa que yo llevaba puesta ese día. Pensé que estaba perdiendo la razón. Arranqué las fotografías y las rompí. Fue entonces cuando escuché la primera respiración. No provenía de una habitación. Venía de las paredes. La casa respiraba. Inspiraba lentamente. Después exhalaba. Las ventanas vibraban al mismo ritmo. Durante horas intenté convencerme de que todo tenía una explicación.
hasta que cayó la noche. A las 11:17 se fue la electricidad. Encendí una lámpara de mano. Al iluminar el pasillo distinguí una figura inmóvil al fondo. Era una mujer muy alta. Tenía un vestido antiguo completamente ennegrecido. Su cabello cubría su rostro. No caminaba. Se deslizaba. Cuando enfoqué directamente con la linterna, había desaparecido. Pero ahora estaba detrás de mí. Sentí su respiración sobre mi nuca. Era fría. Tan fría que me quemó la piel. Corrí hacia la salida. La puerta principal no estaba. En su lugar solo había una pared. Las ventanas también habían desaparecido. La distribución completa de la casa había cambiado. Los pasillos se alargaban. Las habitaciones conducían nuevamente al comedor. Era imposible salir. Entonces comenzaron los golpes. Primero uno. Después otro. Luego decenas. Venían del interior de los muros. Al principio pensé que eran tuberías. Después escuché voces. No gritaban. Suplicaban. Pedían ayuda. Golpeaban desesperadamente desde dentro de las paredes. Conseguí romper una sección del muro de la cocina usando un marro. Lo que vi terminó con la poca cordura que me quedaba. Había un cuerpo. Momificado. Con los dedos completamente destruidos de tanto intentar rascar el concreto. Junto al cadáver encontré un reloj. Marcaba las 11:17. Escuché otro golpe. Rompí otro muro. Había otro cuerpo. Después otro. Y otro más. Todos estaban atrapados dentro de las paredes. Todos conservaban expresiones de terror absoluto. Entonces comprendí algo que hizo que las piernas dejaran de responderme. Uno de aquellos cadáveres tenía mi mismo rostro. La misma cicatriz sobre la ceja. La misma ropa. Incluso el reloj que llevaba en la muñeca era idéntico al mío. Retrocedí horrorizado. El cadáver abrió lentamente los ojos. Movió apenas los labios. Con una voz seca, imposible, dijo: «Corre, antes de que recuerdes». Las luces regresaron de golpe. La casa quedó completamente en silencio. Desperté acostado en la sala. Pensé que había sido una pesadilla. Salí corriendo. Esta vez la puerta sí estaba. Llegué al pueblo sin detenerme. La policía volvió conmigo esa misma tarde. No encontraron sótano. No había cuerpos. No existían los muros rotos. Todo estaba intacto. Creyeron que había sufrido una crisis nerviosa. Semanas después la casa fue demolida. Durante los trabajos desaparecieron 3 albañiles. Nunca encontraron sus cuerpos. Sobre el terreno construyeron una pequeña clínica. Duró menos de 1 año. Los pacientes afirmaban escuchar golpes provenientes de las paredes durante la madrugada. La demolieron también. Hoy ese terreno permanece vacío.
Nadie compra el lugar. Nadie construye ahí. Pero lo peor ocurrió hace apenas unos meses. Mi hijo menor llegó corriendo con un álbum viejo que encontró entre mis cosas. No reconocí el álbum. Jamás lo había visto. Al abrirlo sentí que el corazón dejaba de latir. Era un álbum de fotografías tomadas dentro de aquella casa. En todas aparecía yo. Trabajando. Durmiendo. Comiendo. Sonriendo. Lo imposible era que las fotografías estaban fechadas entre 1991 y 1993. 15 años antes de que yo pusiera un pie en ese lugar. En la última imagen aparecía de pie frente a una pared recién construida. Sonreía mientras sostenía una pala. Y detrás de mí, apenas visible entre las sombras, había decenas de rostros observándome desde el concreto. Al pie de la fotografía alguien había escrito una sola frase con una letra idéntica a la mía. Gracias por regresar. La casa llevaba años esperándote. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Daniela. Soy de San Luis Potosí y durante mucho tiempo juré que jamás volvería a hablar de esto. No porque piense que nadie me va a creer, sino porque cada vez que cuento lo que ocurrió, durante las noches siguientes vuelven los mismos sueños. Siempre empiezan igual. Alguien camina descalzo por el pasillo de mi antigua casa, se detiene frente a mi habitación y permanece allí, sin tocar la puerta, esperando a que yo la abra. Todo ocurrió en 2020, cuando tenía 19 años. Mis padres acababan de comprar una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era mucho más barata que cualquier otra de la zona, algo que en ese momento nos pareció una oportunidad. El dueño tenía prisa por venderla y únicamente comentó que llevaba varios años desocupada porque su madre había fallecido allí. No nos dio más explicaciones y nosotros tampoco preguntamos. La vivienda no parecía abandonada. Estaba limpia, la instalación eléctrica funcionaba y hasta conservaba el olor a madera vieja mezclado con humedad. Sin embargo, desde el primer día tuve la sensación de que la casa estaba ocupada. No era miedo. Era una impresión constante de que alguien permanecía inmóvil detrás de mí cuando caminaba por el pasillo principal. Pensé que era sugestión. Las primeras semanas transcurrieron con absoluta normalidad. Después comenzaron pequeños detalles imposibles de explicar. Objetos que aparecían en habitaciones donde nadie los había dejado. Puertas cerradas con llave que amanecían abiertas. Sillas cambiadas de lugar. Mi padre culpaba al perro. Mi madre decía que simplemente estábamos distraídos por la mudanza. Hasta que una madrugada todos escuchamos pasos. No eran golpes. Eran pisadas perfectamente definidas sobre el piso de madera. Lentas. Pesadas. Como si alguien caminara descalzo, arrastrando ligeramente el pie derecho. Mi padre salió inmediatamente pensando que alguien había entrado a robar. Recorrió toda la casa con una lámpara. No encontró absolutamente a nadie. A la mañana siguiente descubrimos algo que ninguno quiso mencionar durante el desayuno. Sobre el polvo acumulado del cuarto de servicio había un solo rastro de huellas. Entraban desde la puerta. Pero no salían. Nadie habló del asunto. Los días siguientes comenzaron los problemas para dormir.
Siempre despertaba exactamente a las 3:18 de la madrugada. Sin excepción. Nunca sabía que me despertaba. Simplemente abría los ojos. Y tenía la absoluta certeza de que alguien me observaba desde la puerta de mi habitación. Nunca veía nada. Jamás. Pero el cuerpo reaccionaba antes que la razón. El corazón acelerado. La piel erizada. Esa sensación insoportable de que existía una presencia esperando a que yo moviera la cabeza. Comencé a dormir con la luz encendida. No sirvió de nada. Las cosas dejaron de limitarse a la noche. Una tarde regresé de comprar y encontré todas las fotografías familiares colocadas boca abajo sobre los muebles de la sala. No una. Todas. Mi madre juró que ella no había sido. Mi padre pensó que era una broma mía. Discutimos durante casi una hora. Mientras discutíamos, escuchamos un fuerte golpe proveniente del segundo piso. Subimos los tres. No había nadie. Pero la puerta del cuarto que siempre permanecía cerrado estaba abierta. Fue la primera vez que vimos aquella habitación. No tenía muebles. Solo una silla de madera colocada exactamente en el centro. Y sobre ella, un vaso lleno de agua. Mi madre aseguró que jamás había subido uno. Mi padre tomó el vaso y lo vació por el fregadero. Aquella misma noche apareció nuevamente. En el mismo lugar. Con el agua completamente limpia. Desde entonces comenzó algo mucho peor. La casa aprendió nuestras voces. No encuentro otra forma de explicarlo. Varias veces escuché a mi madre llamarme desde la cocina. Cuando bajaba, ella seguía dormida. Mi padre aseguraba escucharme llorar desde mi habitación mientras yo estaba trabajando. Incluso el perro comenzó a ladrar hacia espacios vacíos, siempre al mismo rincón del pasillo. Después dejó de pasar por allí. Ni siquiera con comida aceptaba cruzarlo. Un domingo decidimos instalar cámaras de seguridad. Era la solución lógica. Durante 4 noches no ocurrió absolutamente nada. La quinta revisamos las grabaciones. No apareció ninguna figura. Ninguna sombra. Ningún movimiento extraño. Solo nosotros caminando por la casa. Hasta las 3:18. En ese minuto exacto todas las cámaras perdían imagen durante 9 segundos. Después continuaban grabando normalmente. Pensamos que era una falla eléctrica. Pero al revisar cuadro por cuadro el último fotograma antes del corte descubrimos algo. En todas las cámaras aparecía la misma puerta. Abierta. Aunque nosotros recordábamos perfectamente haberla dejado cerrada. Mi padre decidió vender la casa. Nunca alcanzó a hacerlo. 2 días después sufrió un infarto mientras cambiaba una lámpara en el pasillo. Antes de perder el conocimiento alcanzó a decir una frase que jamás olvidaré. Ya entendí por qué nadie la vendía, ella nunca se quedó sola. Murió camino al hospital. Nos mudamos menos de una semana después. Creímos que todo terminaría. No fue así. Hace apenas 3 meses tuve que acudir al registro público para resolver unos documentos relacionados con la propiedad. La funcionaria buscó el expediente original de la casa.
Mientras revisaba los archivos me preguntó algo que me dejó helada. ¿Usted es familiar de Daniela? Le respondí que yo era Daniela. Frunció el ceño. Sacó una carpeta amarillenta. Dentro había una denuncia policial fechada en 1984. La declaración pertenecía al antiguo propietario. Denunciaba la desaparición de su hija de 19 años. La joven se llamaba Daniela. Nunca encontraron su cuerpo. Lo único que apareció fue un vaso lleno de agua sobre una silla en el cuarto donde desapareció. La funcionaria sonrió con incomodidad y comentó que seguramente solo era una coincidencia. Yo también intenté convencerme de eso. Hasta que me entregó la copia del expediente. Al final venía anexada la fotografía de la muchacha desaparecida. No tuve que leer el nombre. Era mi rostro. No uno parecido. No alguien con ciertos rasgos similares. Era exactamente mi cara. La misma cicatriz debajo del labio. El mismo lunar en el cuello. La misma expresión. Solo cambiaba la fecha de la fotografía. Había sido tomada 36 años antes de que yo naciera. Desde entonces nunca volví a dormir con la puerta abierta. Porque algunas noches, exactamente a las 3:18, escucho pasos detenerse frente a mi habitación. Y una voz idéntica a la mía susurra desde el otro lado. Ahora sí, ya regresaste.